Eh, Estábamos hablando recién de percepción remota o teledetección, en realidad son sinónimos. También dicen sensoramiento remoto. Eh, Entiéndase que es, como dice ahí una pequeña definición, un proceso cualitativo y cuantitativo en el que el dispositivo o aparato de medida, que es justamente la parte sensora, o sea, la que registra la energía, como vamos a ver, no está en contacto directo con el objeto. Eh, entonces, para que la percepción remota sea posible, se requiere que el objeto en cuestión o los objetos eh, irradien algún tipo de energía. Esto quiere decir que vamos a ver en los procesos que involucra la percepción remota que los objetos pueden reflejar o inclusive irradiar energía. Y vamos a hablar de justamente la energía electromagnética, que está vinculada, digamos, con la acción que produce la energía, o sea, la interacción entre la energía y los objetos, de manera que eh, el sensor que va a registrar puede recibir esa energía que es tanto irradiada como reflejada por los objetos. Entonces, en base a lo que estábamos comentando recién, un sensor remoto es considerado un instrumento, un dispositivo que es capaz de captar o evaluar esos objetos que están a distancia. ¿A través de qué? Justamente de esa energía electromagnética que es, como les decía, irradiada o reflejada por los objetos y eh, cuya intensidad va a depender de las características también de los objetos y de otros factores que vamos a ver más adelante también. Entonces, ¿qué consideramos un sensor remoto? De hecho, la vista, el oído, el olfato, las cámaras convencionales y digitales, estamos hablando de cámaras fotográficas, por ejemplo. Otros detectores infrarrojos se llaman los barredores multiespectrales, que son un tipo de sensor denominados óptico-mecánicos también, que están montados sobre los satélites artificiales que vamos a ver. Yo hablaba de los programas, por ejemplo, los más conocidos, Landsat y Spot. El radar, que es otro dispositivo, pero a diferencia de los anteriores, emite su propia energía. Todos ellos son sensores remotos. Por otro lado, por ejemplo, el tacto, los voltímetros, dinamómetros, son sensores directos, o sea, requieren que estén en contacto con el objeto para poder medir la magnitud de, por ejemplo, la energía. Bien, como una pequeña reseña histórica, nos tenemos que remontar al 1826, cuando Nips y Daguerre resuelven, digamos, el tema de la fotografía. O sea, pueden captar usando esta cámara oscura que dio origen a la fotografía y que enseguida los técnicos forestales, fíjense, vieron la ventaja de utilizar esa tecnología para registrar masas forestales y para poder estudiarlas. Luego, Lasso, Francia, crea el primer instrumento para levantamiento fotogramétrico. Ya vamos a ver a qué se refiere. Yo les adelanto, fotogrametría es la ciencia técnica que permite realizar mediciones sobre las fotografías. En realidad también se aplica a las imágenes satelitales, pero que tengan una cierta certidumbre, o sea, que les ofrezca una cierta precisión, o sea, que se puedan hacer mediciones con bastante precisión sobre la fotografía respecto de los objetos que han sido fotografiados. Y desarrolló un método para una rectificación. Ya vamos a ver diferencia entre rectificación y restitución de fotografías, o inclusive, como les digo, de cualquier imagen aérea. Luego Wallace tomó una primera fotografía, la tienen allí, sobrevolando a 600 metros sobre la ciudad de Boston, usando un globo aerostático. Digamos, fueron los primeros desarrollos en cuanto a la
fotografía aérea. Vamos a ver que también se puede hacer fotogrametría con fotografías terrestres. Vamos a ver en qué condiciones. Ya en 1880, en Austria y Alemania se usaron fotografías, como les decía, para hacer fotogrametría terrestre. Entonces se ubicaban con cámaras, con un par de cámaras en las cimas de las montañas y se obtenían pares estereoscópicos. Sepan disculpar, ya van a entender a qué me refiero con pares estereoscópicos. De manera que luego estos se pueden ver en 3 dimensiones y hacer mediciones con cierta precisión, como les mencionaba hace un rato. Por supuesto, luego con las guerras mundiales, los desarrollos se dispararon. Esto es común, desgraciadamente los conflictos bélicos traen una ventaja, podríamos decir así, de desarrollos tecnológicos. Desgraciadamente que es así, ¿no? Pero de todos modos, vamos a lo que es histórico. Tanto el desarrollo de la aviación como la ya, digamos, constante desarrollo de fotografía permitió usar justamente estos desarrollos tecnológicos para obtener imágenes, como dice ahí, estereoscópicas, o sea, que permiten la visión en 3D, para hacer inteligencia, digamos, y obtener información de la actividad del ejército contrario. Ya después, pasada la Primera Guerra Mundial, en la década del 30, Canadá, que es un país que tiene obviamente grandes sectores de su territorio con masas boscosas, entonces, digamos, fueron desarrollando técnicas para cartografía con mayor precisión de las condiciones y de los tipos de vegetación en esas masas forestales. Ahí en la década del 30 se puede ver la primera fotografía de nuestro planeta, podemos decir, tomada desde el espacio. Fíjense, antes hablábamos de 600 metros sobre la ciudad de Boston, aquí estamos hablando de 22 kilómetros, ya es una altura considerable, como vamos a ver enseguida. Y esto lo hizo un norteamericano usando un globo aerostático, el Explorer 2, y pudo obtener esta fotografía de muy buena calidad. Luego en la Segunda Guerra Mundial también, esa fue hasta el 45, si recuerdan, se usaron, digamos, el desarrollo fue mucho mayor, se mejoraron las lentes para obtener con mayor nitidez las imágenes, las cámaras, y ya se desarrollaron las películas color y falso color. Vamos a ver qué significa color y falso color, porque en el caso de falso color se incluye tomas que registran el infrarrojo, ¿sí? Y de esa manera se podría detectar, por ejemplo, camuflaje, ya lo vamos a ver con más detalle. Entonces, fíjense que no solo tengo una imagen, que antes se llamaba pancromática o blanco y negro, vamos a ver las particularidades, y luego apareció la fotografía color, que obviamente ofrece mucho más ventajas para la discriminación de objetos, para la interpretación, y se usó el infrarrojo, que es otra porción del espectro electromagnético, que el ojo humano no ve, pero sí que la vegetación, por ejemplo, tiene una fuerte reflexión en esa porción de la energía, que es el infrarrojo. Ya lo vamos a ir desarrollando con más detalle. Y también se desarrolló con fines bélicos el sistema radar que ya mencioné al principio, que es el acrónimo en inglés de Radio Detection and Ranging. Fíjense que habla de detección y registro de ondas de radio, ¿sí? O sea, emisión y recepción de ondas de radio, que tiene una gran ventaja. Como vamos a ver en el espectro electromagnético, las ondas de radio son de una longitud de onda larga y pueden penetrar, por ejemplo, las nubes, ¿sí? De manera que se puede registrar
la posición, por ejemplo, de objetos o el movimiento de objetos, esto con fines bélicos, y poder hacer el seguimiento, ¿no? O detectar, por ejemplo, si hay un ataque aéreo, dónde están los aviones o embarcaciones en el mar y demás. Pero además tiene muchas aplicaciones. Este, Tanto es así que, eh, por ejemplo, para grandes zonas boscosas, fíjense, de Brasil, Colombia, Venezuela, Centroamérica, y otras zonas en Canadá, Estados Unidos, inclusive en Nueva Guinea, Indonesia, donde hay sectores que se llaman pluviselva, zonas donde prácticamente todo el año se encuentra cubierta por nubes, porque llueve permanentemente, son condiciones climáticas propias de las zonas, eh, digamos, ecuatoriales. Este, no hay otra forma de registrar imágenes que no sea a través del sistema radar, que como les digo, tiene la posibilidad de atravesar las nubes. No puedo sacar fotografías y no puedo usar sensores óptico-mecánicos, aquellos que registran la luz en onda más corta. Ya vamos a ver a qué me refiero. Entonces, la única forma es a través del uso de esta tecnología que se llama radar, que actualmente además funciona con microondas, no con ondas de radio. Todo eso lo vamos a ir viendo a lo largo de la asignatura. Bueno, y luego aparecieron a partir de la década de 1970 el gran desarrollo espacial con los primeros satélites se llamaron tecnológicos de recursos de la Tierra, los ERST, que luego eso pasó a llamarse Landsat, que son los satélites norteamericanos, y bueno, toda una gran cantidad de desarrollos. Ustedes sabrán que la Argentina hace muchos años que es parte de la carrera espacial, y el primero que tienen a la izquierda es el SAC-C, que es un satélite argentino muy importante, y luego están la serie de los SAC-D, Aquarius, por ejemplo, también argentinos, desarrollo argentino, y habrán escuchado los satélites SAOCOM, que es una nueva serie de satélites que están ya en órbita. Tenemos el 1A y el 1B. El 1B se lanzó este año y con todo éxito. Se lanzó desde la plataforma de Vandenberg ahí en California, Estados Unidos, porque obviamente se contratan lanzadores, o sea, son cohetes que ponen en órbita los satélites, y eso no lo tiene la Argentina. O sea, hay algunos países que lo tienen y se contrata el servicio de puesta en órbita de los satélites. Lo mismo con satélites de comunicaciones y otros tantos que brindan información sobre la superficie terrestre, o que sirven, en este caso, como le digo, comunicaciones, los climáticos, todos ellos. Ahí están viendo además, SAOCOM son una serie de satélites argentinos que llevan radares y que tienen, digamos, son uno de los pocos satélites que ofrecen penetración, por ejemplo, inclusive en pocos centímetros del suelo. Lo vamos a ver con más detalle, se lo adelanto rápidamente. Están viendo también el último Landsat, ahí el 8, el Spot 5, es el satélite francés de la Comunidad Económica Europea, el Terra, que es una nave espacial de Estados Unidos, el Ciber, y el Ciber es chino-brasilero, el IRS-P6 es de origen chino, el ICONOS, esos son desarrollos, son satélites de alta resolución espacial, vamos a verlos también, que ya son privados, pero bueno, tenemos una gama muy importante, ya uno no sabe con qué quedarse, porque realmente hay una oferta muy grande, por suerte, de imágenes de la superficie terrestre a partir de sensores montados, por ejemplo, en satélites artificiales. Bien,
¿Cuáles son las fuentes de la energía electromagnética que nos permiten observar, para el caso nuestro, la superficie terrestre? Quiero decir que para el caso nuestro, porque la fotografía tiene otras aplicaciones. Ustedes pueden sacar fotografías en un cumpleaños, ¿no? Pero me refiero estrictamente o medir otras magnitudes con otros fines. Estoy refiriéndome principalmente a digamos, el uso de la teledetección o de los sensores remotos para los recursos naturales. Obviamente, las artificiales, que son construidas con fines específicos, hasta podríamos decir, si ustedes tienen que sacar una fotografía y usan, por ejemplo, el flash conocido, o una iluminación, además de la natural que sería el sol, es una fuente artificial, ¿sí? Pero el caso típico es el radar, que utiliza su propia fuente de energía, o sea, que emite una onda, la que luego es reflejada en los objetos y captada luego por el sistema. O sea, el sistema emite y recibe su propia energía. Y como les decía, se llama sistema activo de microondas, activo justamente porque emite su propia energía, no depende de energía que venga de otra fuente. Y obviamente en las naturales está el sol, que es la fuente más importante de energía para la percepción remota, y esto se debe a que las regiones interiores del sol tienen temperaturas estimadas, obviamente, en decenas de millones de grados centígrados, y de allí es de donde vienen las reacciones nucleares, que son la fuente de energía solar. Vamos a ver que dentro del espectro electromagnético, les adelanto, el espectro electromagnético se refiere a ese arreglo de todas las radiaciones que, conocidas, ¿sí? Radiaciones electromagnéticas que están organizadas, ordenadas en función de la longitud de onda y de la frecuencia. Pero ese arreglo, digamos, de todas las longitudes de onda, tienen diferentes fuentes, como vamos a ver. Bien, para entender bien, hay que tener, por favor, cuidado con esto. El Sol provee de solo una parte de la energía que está, digamos, incorporada dentro de ese arreglo que se llama espectro electromagnético. Obviamente el Sol emite en todas las direcciones, una esfera, cuasi esfera, digamos, y obviamente mucha de la energía se pierde para nosotros en el espacio y solo una pequeña fracción se dirige hacia la Tierra y penetra a través de la atmósfera terrestre, y obviamente es interceptada por todo lo que compone la atmósfera terrestre, que vamos a ver con más detalle. Entonces, la emisión principal del Sol corresponde obviamente a la capa externa de y se llama fotósfera, que es similar, o digamos se puede asimilar a un cuerpo negro que está a 5.900 grados Kelvin. Eso es en el orden de 5.627 grados centígrados. Y aquí viene también otra cuestión importante: esa energía se emite entre los 0,3 y 3 micrones. O sea que presenta una máxima irradiación a 0,47 micrones. Por favor, repasen las unidades métricas, las unidades del sistema métrico internacional. Recuerden que un micrón corresponde a 10 a la menos 6 metros, ¿no? El límite inferior es lo que conocemos como ultravioleta, y el superior el que corresponde al infrarrojo medio. Ahora lo vamos a ver dentro del espectro electromagnético para que lo entiendan un poco mejor. Ahí tienen la distribución, digamos, de la radiación electromagnética proveniente del Sol, en la gráfica que está presentada a la derecha, abajo a la derecha.
tiene la irradiación solar en watts por metro cuadrado por Armstrong, esa es otra unidad, 10 a la menos 9 metros, y por otro lado, en el otro eje, la longitud de onda en micrones. Entonces, fíjense que va aproximadamente de 0,3 a 3 micrones la emisión de energía electromagnética proveniente del Sol, o sea, la que emite el Sol. Digamos, en esa curva en color negro está la irradiación solar exterior a la atmósfera, quiere decir lo que en principio emite el Sol antes que ingrese a la atmósfera terrestre. Luego, en rojo, está representada la radiación de un cuerpo negro, como decíamos, a 5.900 grados Kelvin. Esto es el cuerpo negro teórico que asimilamos a lo que emite el Sol. Obviamente, ahí no tenemos la porción de la irradiación solar exterior o extra atmósfera. Y luego, la irradiación solar a nivel del mar. Fíjense la diferencia entre las curvas, o la que está en azul, la última, la más baja, es la irradiación que recibimos aproximadamente al nivel del mar. Obviamente va a variar ligeramente de acuerdo a la elevación a la que encontramos. Pero a nivel del mar, fíjense que la irradiación proveniente del Sol se reduce mucho por la interacción que tiene esa energía con la atmósfera. Y ahí están indicadas cuáles son los componentes de la atmósfera que van a absorber o dispersar inclusive esa radiación. Ahí tenemos en la primera porción, cerca de entre 0,2 y 0,3 micrones, el ozono, que por suerte es el que nos cuida de la radiación ultravioleta. Recuerden que es nociva para la salud, digamos, ¿no? Nos puede afectar fuertemente. De hecho, se recomienda, por ejemplo, no tomar sol en horas del mediodía porque es cuando el sol se encuentra en el cenit, o sea, está muy directo y puede penetrar algo de radiación ultravioleta que provoca, por ejemplo, cáncer de piel, ¿no? Entre otras alteraciones. Entonces, el ozono es el responsable de, por suerte, filtrar esa radiación ultravioleta. Luego tenemos, más adelante también el ozono entre 0,5 y 0,6, vamos a ver a qué región del espectro corresponde, eso es parte de la luz visible, ya vamos a ver con más detalle. Luego ya aparece el vapor de agua, el oxígeno y vapor de agua, está representado por el agua, pero en realidad es vapor que hay en la atmósfera, las nubes, por ejemplo, o vapor de agua, que van a provocar justamente la absorción de partes de la radiación, como pueden ver, cómo decae la curva, esos valles en la curva, como les decía, provocado por, en un principio, el oxígeno, el vapor de agua, el agua, y luego inclusive el dióxido de carbono y el agua. Entonces, la energía que llega realmente a la superficie terrestre es función, obviamente, como les decía, a la hora del día, una cosa es el amanecer o el atardecer y otra cosa es el mediodía, la época del año, también obviamente si estamos en el hemisferio norte o el hemisferio sur, la latitud, obviamente, porque no es lo mismo estar en el Ecuador que cerca del polo, las condiciones meteorológicas, porque va a depender de la cantidad de contenido de agua en la atmósfera más próxima, o sea, las nubes, o inclusive si está lloviendo, obviamente, la difracción producida por las partículas atmosféricas, vamos a ver que no solo los gases o el vapor de agua, sino también otras partículas, la absorción por parte de los gases atmosféricos y la inclinación de la superficie que recibe esa energía. Entonces, no es lo mismo estar en un valle que en una ladera de una montaña, por poner un ejemplo. Bien, la radiación electromagnética, entonces, es toda toda energía que se desplaza en el espacio a una velocidad constante, la conocemos a la velocidad de la luz, en el orden de
300.000 kilómetros por segundo, y además en forma armónica. Las ondas son obviamente repetitivas e igualmente espaciadas, eso significa que son armónicas y son de naturaleza intrínsecamente ondulatoria, y solo la conocemos o la podemos registrar y se manifiesta por su interacción con la materia, como podemos ver. Entonces, ahí como pueden ver, primero se desplaza en el espacio, o sea, no necesita un medio para, para desplazarse, pero la conocemos, la podemos detectar y demás, porque tiene interacción con la materia. Ustedes recuerden que la energía, cuando hablamos de energía lumínica, por ejemplo, tiene, según las teorías o lo que se conoce hasta ahora, la ciencia puede determinar, tiene dos formas de manifestarse. Una es a través de corpúsculos, ¿sí? O sea, de fotones, se recordarán. O sea que tenemos una teoría ondulatoria y una teoría corpuscular. Acá nos estamos refiriendo a la teoría ondulatoria, o sea que la energía electromagnética se mueve a través de estas ondas sinusoidales, ¿sí? Entonces, respecto a la relación entre la velocidad de propagación y la longitud de la onda y la frecuencia, ahí podemos ver que la velocidad es directamente proporcional a la frecuencia y a la longitud de onda. ¿Qué es la longitud de onda? Lo tienen allí en la gráfica. Es la distancia o la separación que hay entre pico y pico. Quiere decir que es la longitud que tiene esta onda en un ciclo completo. Si yo compongo esa onda, van a ver que conforma un círculo, o sea, un ciclo completo. Fíjense, la primera porción de la onda de pico a pico es un cuarto de círculo, luego viene medio círculo y otro cuarto de círculo. O sea que es un ciclo completo, básicamente, ¿no? Es eso. Entonces, como dice ahí, la longitud de onda, la distancia entre dos máximos o dos mínimos o dos medios, digamos, es lo mismo. No importa dónde mida yo el inicio y fin, lo importante es que es un ciclo completo y obviamente en un periodo de tiempo. O sea, yo puedo medir esa longitud y va a depender del periodo que utilice para medir la longitud de onda. Y podemos ver también que, de acuerdo a las ecuaciones que tienen allí presentes, la longitud de onda es directamente proporcional a la velocidad de la luz por el periodo de tiempo, y por otro lado, si despejamos, la velocidad de la luz es inversamente proporcional al periodo y directamente proporcional a la longitud de onda. Y F obviamente es el número de ondulaciones, o sea, el número de veces que pasa un ciclo completo por unidad de tiempo. Eso es la frecuencia. Por otro lado, debemos tener en cuenta que esa onda electromagnética tiene dos campos que están opuestos, uno es el campo eléctrico y el otro el campo magnético. Y entramos entonces a el espectro electromagnético. Como yo había mencionado hace un rato, el espectro electromagnético es un arreglo continuo de radiaciones ordenado, decíamos, en función de la longitud de onda o de la frecuencia de ambos a la vez, es lo mismo. Incluye ondas que se extienden de los milimicrones hasta los kilómetros. Allí tienen, en la gráfica, a la izquierda, el arreglo de las diferentes longitudes de onda o los nombres que se le da a las porciones del espectro electromagnético y el orden de magnitud que le corresponde en longitud de onda. Eso en color rojo. Luego viene la frecuencia en hercios, luego la transmisión atmosférica, luego el fenómeno detectado y luego los sensores utilizados en general perdón, para detectar esas porciones del espectro electromagnético, esa energía, ¿no? Bien, vamos a entender un poquito esto, cómo funciona. En realidad a veces el espectro lo ponen a la inversa,
les voy a explicar por qué. Fíjense que tenemos desde rayos cósmicos, que están abajo, luego rayos gamma, y luego vamos a ir subiendo hasta audio. Pero si tenemos en cuenta la longitud de onda, los rayos cósmicos son los de menor longitud de onda y los de mayor frecuencia. Fíjense, por favor, yo sé que los números están muy chiquitos, después lo pueden ver un poco más, o inclusive buscar el espectro en la internet, y analizarlo un poco más. Pero lo que quiero que entiendan es que son inversamente proporcionales, o sea que a mayor longitud de onda, menor frecuencia. O sea que cuando la longitud de onda es más corta, la frecuencia es mayor. Y cuando la longitud de onda es mayor, la frecuencia es menor. Es lógico pensarlo, ¿no? Entonces, los rayos cósmicos, estamos hablando de 10 a la menos 24 metros, o sea, más chico que un Armstrong. Yo les decía que un Armstrong mide 10 a la menos 9 metros, el micrón 10 a la menos 6, el milímetro 10 a la menos 3 metros. Entonces, los rayos cósmicos están en el orden de 10 a la menos 24 metros. O sea, son realmente ondas muy cortas, pero eso está directamente vinculado con frecuencias altísimas. Ahí tienen, por ejemplo, para el caso de los rayos gamma, en el orden de 10 a la 20 hercios, o sea, una energía muy potente. Por eso es que, por ejemplo, el ultravioleta tiene en el orden de 10 a la 16 hercios. Recuerden que hercio es una medida de la frecuencia, el número de veces por segundo que pasa un ciclo. Entonces, cuanto mayor sea la frecuencia, mayor es la energía. Lo que les decía hace un momento es que podríamos perfectamente invertir la gráfica esa de manera de poner arriba las que tienen mayor frecuencia, o sea, las que son más energéticas, pero en el sentido de la longitud de onda, están ordenadas de menor longitud de onda a mayor longitud de onda. Luego de allí pasamos a los rayos X, conocidos ustedes, recordaron la radiografía, descubierta por accidente, pero que se usaban placas, en su momento placas fotográficas. Hoy ya está la posibilidad del uso de estos rayos de forma digital. Recordar que tiene muchas aplicaciones en medicina. Pero por algo, quien saca la radiografía se protege con un traje de plomo, normalmente, una serie de capas, entre eso este componente que evita que el cuerpo esté recibiendo permanentemente esa radiación. Obviamente el paciente va de vez en cuando a lo que sacan una radiografía, así que no es dañino, pero sí para aquel que permanentemente está expuesto a este tipo de radiación. Luego viene la ultravioleta, fíjense ahí, en el orden de 10 a la menos 4 en cuanto a longitud de onda, o sea, estamos hablando por debajo de los 0,3 micrones. Luego viene esta pequeña porción que figura ahí como luz visible, que va entre 0,4 y 0,7 micrones, y luego viene la porción del infrarrojo. Ahí tienen el infrarrojo cercano, el medio y el lejano. Y ya podrán entender que como es, digamos, la radiación es continua, naturalmente es continua, no hay separación, y de acuerdo a los diferentes autores e investigaciones, estos límites entre cada una de las porciones del espectro electromagnético no son rotundas, sino más bien laxas, y depende obviamente de el autor y de las aplicaciones. Entonces, por eso es que hay superposición entre zonas, entre rayos X ultravioleta y entre, por ejemplo, el infrarrojo lejano, las microondas, las ondas de radar, las bandas, perdón, de aplicación en radar, bandas de audio, radio y demás. Entonces,
tengan en cuenta que dependiendo, por ejemplo, como les digo, del autor o más específicamente de la aplicación, esos contactos son difusos entre las regiones del espectro electromagnético. Bueno, entonces, después tenemos, decíamos, el infrarrojo lejano y se superpone con las microondas que ya están en el orden de los centímetros. Después ya las microondas se superponen con las bandas de audio, que probablemente las hayan escuchado, UHF, VHF, HF, MF, LF, que son siglas en inglés, Ultra High Frequency, Very High Frequency, High Frequency y demás. Eso son bandas de audio. Ustedes normalmente, por ejemplo, ahora estoy escuchando en UHF, una banda de radio que se emite radio, por ejemplo, y que además nos podemos comunicar, por ejemplo, usando la telefonía celular. Pero podemos ver que esas ondas de audio, radio, además, tienen longitudes que llegan a varios kilómetros inclusive. Después, siguiendo hacia la derecha en la gráfica, vemos la transmisión atmosférica. Lo que está, digamos, trazado ahí, marcado como tachado, ese hatch que se llama, perdón, no me sale la palabra en castellano, son las zonas en donde hay mayor interferencia por parte de la atmósfera. Aquí viene el concepto de ventana atmosférica. Entiéndase claramente el concepto de ventana atmosférica. No quiere decir que yo tengo en el espacio, en la atmósfera, una porción, un hueco por donde pasa la radiación. Por ejemplo, como sería el caso de el agujero de ozono, zona donde tengo menor concentración de ozono, por lo tanto las radiaciones cortas atraviesan la atmósfera. En este caso, el concepto de ventana atmosférica está ligado a la interacción entre la energía radiante, la energía electromagnética y las componentes de la atmósfera. Por ejemplo, ahí podrán ver que en la transmisión atmosférica, en el sector del visible, tenemos lo que llamaríamos una ventana atmosférica. O sea que nosotros y los animales pueden ver, o bueno, aquellos que pueden hacerlo en color, gracias a que la atmósfera permite el paso de ese tipo de radiación. O sea, estamos adaptados a ver en esa radiación que atraviesa bastante bien, digamos, que puede atravesar la atmósfera. Y después pueden ver que hay sectores, por ejemplo, en las bandas de radio, prácticamente no hay interferencia, y ya cuando las de audio son de kilómetros, no tenemos interferencia alguna de la atmósfera. Por lo menos me refiero a la atmósfera cercana, ¿no? E inclusive la lejana, porque vamos a ver que se usa lo que se llama telemetría, que son ondas de radio para comunicarse desde tierra con los satélites que tanto de comunicaciones como de televisión, por ejemplo, o inclusive para descargar las imágenes de los sensores que están montados en los satélites artificiales que están orbitando alrededor de la Tierra. En la primera porción del espectro, como pueden ver, todo lo que son rayos, obviamente desde los rayos gamma hasta el ultravioleta, ahí la atmósfera por suerte se comporta interfiriendo fuertemente esos rayos. Por suerte, porque si no, la vida sería complicada en nuestro planeta. Luego tenemos la luz visible, que ya comenté, y luego tenemos porciones donde, en el infrarrojo cercano, en el medio, en el lejano y en microondas, la atmósfera permite el paso de alguna de las radiaciones, dependiendo de la longitud de onda. Vamos a ver las interacciones. Por eso es que, como vamos a ver más adelante, los sensores satelitales están configurados
en bandas de recepción de, por ejemplo, infrarrojo, ¿ok? Aprovechan las porciones donde la atmósfera permite justamente que se pueda registrar esa longitud de onda. Siguiendo a la derecha, fenómeno detectado, dice ahí tenemos disociación molecular, luego desplazamiento de electrones. Vamos a ver, por ejemplo, cuando uno usaba las cámaras fotográficas analógicas, me refiero a lo que tenían película. Bueno, yo soy más viejo que ustedes, obviamente, y yo usé cámaras fotográficas con película. De hecho hacíamos levantamientos fotográficos aéreos con cámara y se usaba película fotográfica. Y ahí la parte sensora es un componente de la película que en el caso de la fotografía convencional, blanco y negro, pancromática, es un halogenuro de plata, una sal de plata, que justamente cuando recibe la energía, eso está en la película, en la emulsión, cuando recibe la energía, o sea, cuando yo expongo a la luz negativo, ¿sí? Cuando se abre el obturador de la cámara, esa energía lo que hace es cambiar, digamos, va a impactar sobre el halogenuro de plata, la molécula, y lo que hace es que haya un cambio orbital de los electrones. Por eso dice desplazamiento de electrones. Cuando uno luego va a revelar la película, lo que ocurre es que justamente la reacción química producida, que luego va a formar plata metálica, es justamente porque los electrones están en niveles orbitales superiores y están disponibles para intercambiarse con las sustancias del revelador, por dar un ejemplo. Después tenemos ya vibraciones y rotaciones moleculares y luego fluctuaciones de campos eléctricos y magnéticos, recordarán de la radiación electromagnética, de la forma en que ésta se desplaza. Y finalmente, los tipos de sensores, al principio barredores electroópticos, la fotografía tradicional, y también otro tipo de barredores y la televisión. Recordarán que la televisión funciona en el sistema, vamos a ver, RGB, que es Red, Green, Blue, o sea, en criollo azul, verde y rojo, 3 canales, que también es usado, por ejemplo, por los monitores de las computadoras, lo que ustedes están viendo ahora, tiene el mismo sistema de color. ¿Sí? ¿Estás usando la sartén? No, ya te desocupé el espacio. Ah. Perdón, ya hago un pequeño descanso. Y luego viene los sistemas óptico-mecánicos, se llaman barredores, que trabajan tanto en el visible como en el infrarrojo. Luego el sistema pasivo de microondas, o sea que detecta microondas provenientes de los objetos, y luego el sistema activo de microondas, el que llamaremos después radar, ¿no? O sea, hay una parte de microondas, un dispositivo que registra microondas emitidas o reflejadas por los objetos, y otro que usa su propia energía, o sea, que emite y recibe su propia energía. Ese que se llama sistema activo de microondas. Y luego las antenas con receptores para el caso de las bandas de radio. Aquí nos vamos a referir específicamente al espectro visible. Perdón, no sé si hace un rato me equivoqué en una mención que hice respecto de las longitudes de onda. Las longitudes de onda, digamos, las más pequeñas que tenemos registro en general tienen un tamaño en Armstrong que es 10 a la menos 10. Y porque acá, como podrán ver, el espectro visible va, yo les dije, de 0,4 a 0,7 micrones, pero en la gráfica está representado en milimicrón. Entonces, el milimicrón tiene 10 a la menos 9 metros,
de manera que en vez de ser 0,4 micrones, es 400 milimicrones, ¿no? O sea, por eso está allí en esa escala, en esa unidad de 400 a 700. Entonces decíamos que el espectro visible es el que podemos ver, por eso tiene el nombre. Y considerando entonces la luz visible, podemos hacer una analogía para que puedan entender cómo se distribuyen los colores, ¿sí? Ya hablamos del cuerpo negro estándar, que es el que se compara con la energía electromagnética emitida por el Sol, y ese cuerpo, para alcanzar la emisión de tal energía, tiene que estar en el orden de 6.000 grados Kelvin, habíamos dicho 5.900 grados Kelvin. Y en ese caso, la radiación emitida se eleva casi en 10 veces, ¿sí? Esto es cuando uno, por ejemplo, calienta una barra de hierro negro, una barra común de hierro, a medida que se va calentando la barra, por ejemplo, un herrero en una fragua, ¿sí? Al ir incrementando la temperatura, ocurre que hay interacciones moleculares más rápidas, o sea, mayores, ¿sí? Y la frecuencia de propagación de la energía aumenta y la curva se va distribuyendo o extendiendo hacia longitudes de onda más cortas. Entiéndase más cortas cuando nos vamos desplazando hacia el azul y luego al ultravioleta. De manera que, como pueden ver ahí en la gráfica, tenemos longitudes de onda que van en micrones de 0 a 3, ¿sí? Y la intensidad. Entonces, cuando incrementa la intensidad, ahí tenemos temperaturas de 6.000 grados Kelvin, de 5.000, de 4.000 y 3.000 grados Kelvin. De manera que lo que va a ocurrir con la barra de hierro es que va a ir cambiando de color, primero a un rojo pálido, digamos, que sería una longitud de onda más larga, ¿sí? Y a medida que se aumenta la temperatura, ese color rojo va fosforeciendo y luego corriéndose espectralmente hacia el color anaranjado, amarillo y finalmente blanco cuando tengo todos los colores. Recuerden la luz blanca, si yo le antepongo un prisma, se descompone en sus colores, ¿no? Lo que pasa cuando llueve tenemos el arco iris, ¿no? Es el mismo principio. Entonces, si yo sigo calentando esa barra hasta que alcance alrededor de los 5.900, 6.000 grados Kelvin, esta barra parecería tan brillante y blanca como la luz del sol. Entonces, el nombre de luz visible dijimos porque es la que registra el ojo humano y va desde los 0,4 a 0,7 micrones o 400 a 700 milimicrones. Y esta ha sido dividida en rango que por convención se les asignó un nombre. Ahí tenemos el color violeta, por ejemplo, de 400 a 446, azul de 446 a 500, el verde de 500 a 578, amarillo de 578 a 592, y así sucesivamente hasta el rojo. Entonces, eso es lo que registra el ojo humano, lo que vemos, los diferentes colores. Recuerden la composición del ojo, que en realidad la parte sensora son los bastoncillos que se encuentran en la retina, ¿sí? Que luego eso obviamente es transmitido al cerebro y que, digamos, interpreta los colores, ¿no? Ahí la estructura del ojo es muy similar a la de una cámara fotográfica. O sea, lo que hacemos los seres humanos en realidad es entender cómo funciona, por ejemplo, en este caso, el ojo humano y
usar ese principio para el desarrollo, por ejemplo, de las cámaras fotográficas. Ahora, tengamos en cuenta que la película fotográfica, la fotografía analógica, denominada de esa manera, digamos, se desarrollaron películas que registran longitudes de onda que van de 0,3 a 1,2 micrones. Esto es debido a que la emulsión es solo sensible a, digamos, a esas longitudes de onda que la atmósfera dispersa y absorbe en diferentes, digamos, por el contenido que tiene la atmósfera. Entonces, para el caso de longitudes de onda más largas, ya estamos hablando del infrarrojo, se han desarrollado otros tipos de instrumentos. Aquí voy a hacer la diferencia entre la longitud de onda, perdón, las cámaras analógicas y las cámaras digitales. Las cámaras digitales ya incorporan algunos sensores que trabajan en infrarrojo medio, por ejemplo, cosa que no es posible con la película fotográfica, ¿no? O sea, con la película que era propia de la fotografía analógica. Bien, pasando al efecto de la atmósfera sobre la radiación, ya hablamos de que la atmósfera se comporta como un atenuador, o sea que interfiere o atenúa parte de la energía que ingresa proveniente del Sol, o inclusive de otras fuentes, de manera que vamos a ver, por ejemplo, ahí tienen una gráfica de la estructura en altura de la atmósfera, simplemente para que tengan referencia, digamos, cómo se clasifica la atmósfera. Tenemos la troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera, y ahí pueden ver a qué altitud, por ejemplo, se desplazan algunas aeronaves o los fenómenos que ocurren en cada una de esas zonas de la atmósfera. Por ejemplo, el caso de los aviones a reacción hasta 12 kilómetros de altura. En la troposfera ya tenemos aviones supersónicos. En la termósfera, por ejemplo, ahí podemos ver el transbordador espacial que en el año 2006 fue utilizado para, perdón, 2016, perdón, fue utilizado para hacer un levantamiento de toda la topografía del globo terráqueo completo usando dos radares, lo vamos a ver más adelante, y lo que ocurre, digamos, cómo fluctúa la temperatura inclusive en las distintas zonas. Y, por ejemplo, en el sector de la ionósfera, que hay una fuerte interacción con la energía incidente. Y la ocurrencia, por ejemplo, de las nubes luminiscentes o las auroras polares, perdón, que es donde, digamos, en los sectores donde ocurren esos fenómenos. Y podemos ver en la exósfera un satélite, el Sputnik, un satélite ruso, que fue el primer satélite puesto en órbita que usaba una tecnología de ondas de radio para comunicarse y el efecto Doppler, que lo vamos a ver también más adelante. Ustedes saben que la atmósfera está compuesta principalmente por gases y partículas, ¿sí?, de varios tipos, sólidas y líquidas. Entre los gases, por supuesto, la mayor parte le corresponde al nitrógeno, luego el oxígeno, luego vienen los gases nobles como el argón, el helio, el neón, el criptón, xenón, radón, luego vapor de agua, dióxido de carbono, el ozono y otras cantidades de traza, por ejemplo, de hidrógeno y metano. Recuerden, traza significa muy pequeñas proporciones en la atmósfera. Y las partículas son de diverso tipo y origen, en general aerosoles coloidales,
tanto sólidas o líquidas, que tienen diámetros que van entre los 0,002 micrones a más de 100 micrones, o sea que, por ejemplo, las gotas de agua que conforman las nubes tienen un tamaño importante relativo al resto, y que se encuentran en suspensión. Inclusive tenemos en algunos casos hielo en suspensión, ¿no? El otro día, ayer tuvimos un granizo en la zona nuestra, en la provincia, y en otras localidades, bueno, en otras partes del país también ocurren estos fenómenos, y eso es debido a la condición climática, pero tengan en cuenta que inclusive algunas nubes pueden tener pequeñas partículas de hielo en suspensión. Esas partículas pueden tener origen marino, como sales y compuestos orgánicos, también de origen continental, las cenizas volcánicas, que son muy importantes, ocurren a veces erupciones volcánicas, y esas cenizas se vuelcan a la atmósfera. También polvo en suspensión, los vientos levantan la tierra, es muy típico en nuestra provincia, en nuestra zona, en el invierno, que tenemos una carga de polvo atmosférico muy importante que provoca dispersión de la luz solar, ¿no? De origen atmosférico tenemos la niebla o bruma, que es también un tipo de, digamos, que contiene agua en suspensión. Y de origen antrópico, por supuesto, los humos provenientes de combustión, aerosoles industriales y demás. O sea, estamos hablando de, por ejemplo, incendios, ya, digamos, tanto naturales como provocados, y tenemos las partículas de esos aerosoles coloidales provenientes de los humos de combustión. Y también, por ejemplo, la combustión que se provoca en los vehículos. Entonces hay un sinnúmero de partículas que se encuentran en la atmósfera y que provocan distintos tipos de dispersión. Entonces, ahí podemos ver cómo hay la interacción entonces entre los componentes de la atmósfera y las dispersiones, absorciones, inclusive transmisión de la energía en la atmósfera de acuerdo a la composición que tenga en un determinado momento. Por ejemplo, el oxígeno causa una fuerte absorción de 0,76 micrones, mientras que la parte infrarroja está más afectada por el dióxido de carbono y agua, y luego las longitudes de onda más largas, como las microondas, pueden atravesar en general la atmósfera sin mayores inconvenientes. Y el concepto de ventana atmosférica, que ya lo mencioné cuando hablábamos del espectro electromagnético, que es justamente el comportamiento de la atmósfera como barrera, o sea, interferencia y dispersión al paso de los diferentes tipos de energía electromagnética. Esto es la clasificación dentro del espectro electromagnético. Entonces, es así que la atmósfera se comporta como transparente a determinadas longitudes de onda, por ejemplo, las ubicadas entre el ultravioleta y el infrarrojo, pasando por el visible. Recuerden que el ultravioleta es fuertemente dispersado y absorbido por la atmósfera, ¿no? Estoy hablando de aquellas que van a partir del ultravioleta, o sea, el visible y parte del infrarrojo. Y por eso es que se usan con mayor éxito en la percepción remota o teledetección. Ahí tienen una fotografía del efecto de las nubes. Fíjense a la altura que están bastante bajas, y además cargadas de polvo, y depende también, por supuesto, la hora del día para que ocurra, digamos, ese fenómeno de coloración rojiza de la atmósfera. Bueno, entrando a los tipos de dispersión, se conocen tres tipos, o sea, tres teorías.
llamadas de Rayleigh, MAI y dispersión no selectiva, MAI o MIE como quieran, que obviamente están en relación con el tamaño de la partícula. Ahí tenemos entonces la primera, se produce cuando la longitud de onda es mucho mayor que el tamaño, es el diámetro de la partícula. Y estamos hablando de partículas cuyo diámetro es menor al 10% de la longitud de onda. Entonces, la intensidad de dispersión es proporcional al cuadrado del volumen. De manera que una partícula, digamos, dependiendo del tamaño de la partícula, se puede establecer una relación con la intensidad de dispersión. Esto es, que la intensidad de dispersión aumenta con el cuarto poder inverso de la longitud de onda. Ahí tienen la ecuación, que es la intensidad directamente proporcional al cuarto poder de la longitud de onda lambda, por 1 más el coseno de θ, que es el ángulo de dispersión que forma, digamos, la normal con la dirección de la energía incidente y la dispersada, o sea, el ángulo entre la incidente y la dispersada. El color azul del cielo, la bóveda celeste que llamamos, es justamente producida por la dispersión del tipo Rayleigh, o esa teoría que explica el color azul del cielo. Pero también podemos ver que el color rojizo del atardecer y amanecer se debe a la misma dispersión. Lo que ocurre es que en este caso el Sol se encuentra muy bajo, digamos, en el horizonte, de manera que en este caso la cantidad de atmósfera que debe atravesar la energía es mucho mayor, por lo tanto, ocurre, digamos, ese fenómeno de coloración de la atmósfera debido a la mayor probabilidad de la interacción entre los componentes de la atmósfera y la longitud de onda corta. Entonces, los elementos que intervienen en ese caso son normalmente las moléculas de los gases. La que sigue es la dispersión selectiva de tipo MAI, o MIE, como quiera. En este caso, la teoría considera que el diámetro de la partícula es un poco mayor que la longitud de onda y se aplica específicamente a los aerosoles atmosféricos, como el caso del polvo, la bruma, y vimos varias otros, inclusive en algún caso los humos y otras partículas de tamaño intermedio. Entonces, la dispersión MAI es la que produce el blanco brumoso, ese color cuando está la atmósfera cargada de polvo o de humo inclusive, que provoca ese color brumoso, o marrón inclusive, estamos hablando de marrones leves, o la apariencia de ese color rojizo, porque la dispersión es directamente proporcional al tamaño de la partícula y produce con mayor intensidad, o sea, longitudes de onda mayores. Estamos hablando ya desplazado hacia la zona roja del espectro visible. Ahí tenemos en esas gráficas la dispersión, scattering sería dispersión de Rayleigh, que es en todas las direcciones, mientras que en la MAI depende, digamos, hay una mayor dispersión en la dirección de la luz incidente, y tenemos dos casos, que sería para partículas de mediano tamaño y partículas más grandes. Entonces la dispersión, como pueden ver, se acentúa en la dirección de la luz incidente. Ahí tenemos una fotografía. A ver, es típico también sobre todo el amanecer, cuando la atmósfera está cargada de polvo y de partículas sólidas principalmente, porque durante el atardecer anterior del día anterior ocurren los vientos y eso levanta polvo y lo tiene en suspensión.
eh, justamente como decía, amaneceres y atardeceres de color rojizo están explicadas por el efecto de la dispersión Rayleigh. Aquí hay que hacer una diferencia entre la dispersión MAI, que no tiene, cualidades cuantitativas, por lo que no se debe confundir con la no selectiva que vemos a continuación. Y la no selectiva, el tamaño de la partícula es mucho mayor que la longitud de onda. Estamos hablando dentro del espectro visible. Por lo tanto, la probabilidad de interacción es la misma, cualquiera sea la longitud de onda. Por eso es que se ve de color blanco, o sea que dispersa todas las longitudes de ondas correspondientes eh, a esa energía electromagnética dentro del rango del visible. Entonces, eso es lo que explica el color blanco de las nubes. La dispersión no solo depende del tamaño de la partícula, sino también de la densidad. Por eso vamos a tener diferencias entre cúmulos nimbus, por ejemplo, y stratus nimbus o otro tipo de conformación de nubes de menor densidad, ¿no? Entonces vamos a poder, en algún caso la nube va a cubrir completamente inclusive el Sol, o en otro caso vamos a tener cierta transparencia. Bien, entonces, les decía, estamos hablando del proceso de formación de imagen. La gráfica que está presentada allí está relacionada con un levantamiento aerofotográfico. Por eso, donde está la aeronave, dice emulsión fotosensible, o sea, estamos hablando de una cámara fotográfica convencional o analógica que trabaja con películas fotográficas. Pero este proceso es lo mismo para, por ejemplo, la utilización de cámaras digitales o el caso del registro con sensores satelitales, ¿sí?, que vamos a ir viendo a lo largo del curso. Tengamos en cuenta entonces que siempre tenemos una fuente de energía, que sería la energía electromagnética, perdón, y esta energía sabemos que la podemos detectar a raíz de que interactúa con la materia. Ya sabemos que la energía se transmite en el vacío, entonces la única forma de registrarla es que en el momento que interactúa con la materia, o sea, con todos los objetos de la superficie terrestre, en este caso, que es lo que nos interesa estudiar, ¿no? Bueno, esa energía puede ser reflejada, absorbida o transmitida. O sea, son los tres fenómenos que ocurren cuando hay una interacción entre la energía electromagnética y la materia. El grado de reflexión, absorción o transmisión va a depender de varios aspectos. Uno es el ángulo de incidencia, eso lo sabemos, digamos, en el caso del Sol, por ejemplo, va a depender si es el amanecer, el atardecer, o al mediodía, o en algún momento del día, a la mañana o a la tarde. Entonces, el ángulo de incidencia tiene un efecto importante en, como decíamos, los procesos de reflexión, absorción o transmisión. También la longitud de la onda, obviamente, o sea, la porción del espectro electromagnético que estemos analizando, las propiedades de la materia, o sea, de los objetos, de la superficie, y la configuración en general de esa superficie. Esto también está relacionado con otros aspectos como la resolución, o sea, una misma superficie puede ser más lisa o más rugosa, en algún caso, dependiendo de la escala a la que se esté haciendo el levantamiento. Ya vamos a ir viendo con más detalle esto. Por ejemplo, no es lo mismo sacar una fotografía a baja altura, aunque sea, o hacer un levantamiento con un barredor óptico mecánico a baja altura, que observar la misma porción desde el espacio, o sea, con un satélite que tiene una resolución media, por ejemplo. Entonces, aquello que para la fotografía puede ser áspera, una superficie áspera, por decir, porque yo veo la copa de los árboles, me va a resultar una superficie
con una textura más gruesa que si la veo desde un satélite. El mismo concepto que si yo estuviese volando en el avión cuando se saca la fotografía o si yo estuviese navegando, digamos, arriba en el satélite. O sea, lo que yo vería va a ser más o menos áspero en función de la altura al que estoy observando. ¿Se entiende, no? Entonces, depende primero de la fuente de energía electromagnética, porque sabemos, como vamos a ver más adelante, que hay sensores activos y pasivos. Los activos trabajan con su propia energía, como el caso del radar, y los pasivos son aquellos que dependen de la energía proveniente de otra fuente. La típica es el sol. El medio de propagación y transmisión, que obviamente para el caso nuestro es la atmósfera, la reflexión o emisión de la energía esa por parte del objeto. Recordarán que para que un sensor pueda registrar, el objeto ese tiene que reflejar o emitir algún tipo de energía electromagnética de la que ya vimos en el espectro. La transmisión de la energía desde el objeto al sensor se hace a través de este medio de propagación que dijimos es la atmósfera. O sea que va a depender de la condición de la atmósfera en el momento del levantamiento. Y el registro de la energía que llega al detector, vamos a ver qué significa eso, y su almacenamiento, ya sea en forma gráfica, como dice ahí, la emulsión fotosensible, o analógica, que puede ser una cinta magnética, o digital en el caso de una memoria de estado sólido. O sea, las cámaras digitales tienen, igual que en una computadora, una memoria que va almacenando las imágenes que se van registrando. Entonces, fíjense lo que dice abajo. Debido a que diversos tipos de sensores remotos registran diferentes porciones de energía con diferente resolución, sensibilidad y distorsión, el analista debe estar al tanto del proceso de formación de imágenes a fin de evaluar la significación de las configuraciones. Esto quiere decir que yo debo conocer muy bien cómo trabaja el sensor para poder analizar e interpretar qué es lo que me está mostrando. O sea, una misma porción de terreno registrada con una cámara fotográfica me va a dar una imagen diferente que la registrada por un sensor, un barredor óptico mecánico, que un radar. Entonces, debemos estar preparados o entrenados para poder interpretar. En el caso de un médico que ve diferentes tipos de imágenes, hay especialidades en la medicina para interpretación de imágenes. O sea, no es lo mismo la radiografía que otro tipo de sensor que trabaja con sonido, por ejemplo, para el estudio de las diferentes dolencias. Bueno, en el caso nuestro tenemos una serie de sensores y debemos entender perfectamente cómo funciona para poder interpretar esa imagen y sacar, tomar decisiones, sacar conclusiones. Bien, ahora hablando justamente de estas relaciones entre la longitud de onda, la composición de la atmósfera, la configuración de los sensores, tenemos que hablar obviamente de términos y unidades de medida. Porque dijimos que están relacionadas las condiciones y el momento en que se registra una imagen y además la configuración del sensor, lo que estaba hablando recién. O sea que yo debo conocer cómo funciona el sensor y cuál es su configuración para poder interpretar la imagen que necesito analizar. Entonces, ya dijimos que es obviamente importantísimo que el sensor o el dispositivo registre el flujo de energía que proviene de la reflexión de las diferentes cubiertas de la superficie terrestre o de los objetos que están sobre la superficie. Dicho flujo tiene una determinada intensidad que está determinada, digamos, en función del ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión. Entonces, la relación entre la dirección en que viene la energía y la dirección con que
esta se refleja y va hacia el sensor. Porque si en algún caso, parte de la energía que llega a la superficie terrestre no se refleja hacia el sitio donde está el sensor, no tendré registro de imagen. Por ejemplo, un caso típico que lo vamos a ver con más detalle luego, decíamos que el radar emite su propia onda, de microondas. Hay superficies tan lisas, por ejemplo, como los espejos de agua, que en vez de reflejar parte de la energía y que vuelva al sensor, esta se refleja con digamos, hay una reflexión de tipo especular. Quiere decir que se refleja en otra dirección, de manera que esa energía no vuelve al sensor. Por lo tanto, en esa porción, digamos, no voy a tener imágenes, no voy a tener imagen, entre comillas. Quiere decir que cuando yo vea oscuro, negro, quiere decir que no hubo una reflexión, por lo tanto, eso va a ser un espejo de agua, ¿no? Por poner algún ejemplo. Ahora, vamos a ir al concepto del ángulo sólido, que es un ángulo espacial, o sea, un ángulo en 3D, que abarca un objeto visto desde una dada perspectiva y que corresponde con la zona que está limitada por una proyección cónica, como podemos ver ahí arriba a la derecha. O sea que ese ángulo sólido mide el tamaño aparente que tiene ese objeto porque lo estoy viendo desde una determinada perspectiva. Y para calcular ese ángulo sólido, ese objeto es proyectado sobre la superficie de una esfera de un radio conocido, que para el caso del estéreo radián, la dimensión de la esfera es de 1 metro de radio, por lo tanto tiene 1 metro cuadrado de área. Entonces, este concepto es parte del sistema internacional de unidades, o sea que, así como está el sistema métrico decimal, el estéreo radián es parte de ese sistema internacional de unidades de medida. Entonces, tengamos en cuenta que es un concepto muy importante porque permite medir o referir las mediciones que se hacen, por ejemplo, de la cantidad de energía que refleja un objeto. Y ahí dice que el estéreo radián se mide en un ángulo sólido y es el subtendido por un sector esférico de 1 metro de área. 1 metro cuadrado de área. Quiere decir que si yo proyecto un objeto que se encontraría en el centro de la esfera, el observador, por supuesto, en el punto opuesto, en una situación opuesta, y yo lo que hago es proyectar, de acuerdo al ángulo con que se mira, esa superficie a la esfera de 1 metro de radio. Sí, 1 metro de radio, perdón. Entonces, subtendido quiere decir que está comprendido por líneas, vectores, líneas rectas, que van a unir los arcos que corresponden a la superficie de la esfera. Entonces, para calcular el ángulo sólido bajo el cual yo veo ese objeto, o sea, esa proyección, el objeto obviamente es proyectado sobre la esfera con el radio conocido que dijimos para el caso del estéreo radián es de 1 metro de radio, y está obviamente centrado en el punto de vista del observador. Si la superficie de la proyección sobre la esfera es, como ven ahí en la ecuación, es S, el ángulo sólido bajo el cual se ve dicho objeto es, por definición, la esfera completa ocupa 4pi por estéreo radián. No sé si se acuerdan de la esfera, ahí tienen, ρ es S sobre R cuadrado, o sea, ρ es el ángulo sólido, S es la superficie proyectada, el área que representa esa superficie proyectada sobre la esfera, y R cuadrado sería obviamente el radio elevado al cuadrado. Si ustedes recuerdan, cuando yo calculaba el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. En este caso, cuando hablamos de
la superficie en 3 dimensiones, el área que cubre, que representa esa superficie de una esfera, en este caso de 1 metro de radio, será 4pi por estéreo radián. O sea, yo tengo 4 porciones que tienen la misma medida en esa esfera. Ahora, vinculando justamente ese concepto de estéreo radián con la percepción remota, tenemos una serie de conceptos que son muy importantes y de medidas que se usan en física, obviamente, y en percepción remota. Para entenderlo un poquito más, allí tienen representado también, de alguna manera, la superficie proyectada a partir de la reflexión de una porción de la superficie terrestre, que es justamente el ángulo sólido al que nos referíamos. Y ahí tienen además la luz incidente o la energía incidente y el flujo reflejado, que tienen un ángulo tita entre ellos. O sea, que hay que considerar, como decíamos, la dirección de la luz o de la energía predominante y la reflejada. Y ahí tenemos P como la superficie proyectada. Y podemos ver que P es igual a R, o sea, el radio, o sea, la superficie radiante, perdón, por el coseno de tita. Entonces, ya vimos qué es el estéreo radián, que es la medida del ángulo sólido. Ahí tenemos las unidades, en este caso micrón o micra, 10 a la menos 6 metros. MN representa la emitancia de un cuerpo negro. Recordarán que hacíamos la correlación entre la energía que proviene del Sol, o sea que tengo en el cuerpo ese Sol, que emite una cantidad de energía, que podemos hacer una analogía con un cuerpo negro a 6.900 grados Kelvin. 5.000, perdón, 900, casi 6.000 grados Kelvin. Ahí tenemos la representación de tita I, tita A y tita T, que son el flujo incidente, absorbido, transmitido, y el ángulo tita formado entre la superficie y la dirección normal, que es la dirección con que viene la energía electromagnética. Y ahí tenemos, como decíamos, los diferentes conceptos. Por ejemplo, energía radiante, total de energía radiada en todas las direcciones. Entiéndase que para el caso del Sol, que es el emisor, digamos, que tenemos nosotros de energía, sería toda la energía que radia en todas las direcciones. El símbolo es Q y la unidad de medida es el joulio. Recuerden que es una medida de trabajo. Después tenemos densidad radiante, que es el total de energía radiada en todas las direcciones, pero por unidad de volumen. O sea, es W, que es el watt, o vatio, que es joulio por metro cúbico. O sea, es dQ a dB. El flujo radiante, total de energía radiada en todas las direcciones, pero por unidad de tiempo. Ese es el flujo tita que tenemos allí, es de Q a dt, o sea, la cantidad de vatios. Recuerden, por ejemplo, que las lamparillas que tienen en su casa miden justamente la cantidad, la luminiscencia está en función de los vatios de potencia que tiene ese elemento. La emitancia radiante, el total de energía radiada en todas las direcciones, desde unidad de área y por unidad de tiempo. O sea, yo tengo las dos componentes. Y el símbolo es M, es de tita dA y es watt por metro cuadrado. Después, la irradiancia, total de energía radiada, en este caso la incidente, o sea, sobre el objeto, sobre unidad de área y por unidad de tiempo. Es equivalente a la emitancia si se tratase de energía emitida, o sea, en el caso de la fuente que emite. El símbolo es E, es de tita dA, o sea, watt por metro cuadrado.
La intensidad radiante, total de energía radiada por unidad de tiempo y por ángulo sólido, es tridimensional, y el símbolo de tita de Rho, que es watt por estéreo radian, ya es en 3 dimensiones, recordarán el volumen. La radiancia, total de energía radiada por unidad de área y por ángulo sólido de medida, este es el término justamente fundamental en teledetección, porque justamente describe lo que mide el sensor. En este caso vamos a ver que se puede registrar perfectamente lo que mide el sensor en aquellos que son digitales, no así, por ejemplo, en las cámaras analógicas con película. Vamos a ver las diferencias entre, digamos, los sistemas digitales y los sistemas analógicos. Pero la unidad es L, esto recuerden muy bien la radiancia, total de energía radiada por unidad de área y por ángulo sólido de medida, el símbolo L, y es watt por metro cuadrado por estéreo radiante. Entonces, este es un parámetro muy importante en la teledetección que vamos a ver, digamos, a lo largo del curso. La radiancia espectral, o sea, es la misma cantidad de energía, pero radiada, como veíamos, o sea, el mismo parámetro L, pero en este caso ya en una porción del espectro, o sea, tenemos que hacer referencia a la longitud de onda que se está analizando. O sea, yo puedo usar un espectro radiómetro para registrar solo una porción de energía radiada. Entonces ahí toma el parámetro lambda, que sería obviamente la longitud de onda. Entonces ahí cambia la unidad de medida porque pasa a ser watt por metro cuadrado, por estéreo radian y por micrómetro, por longitud de onda. La emisividad, relación entre la emitancia en la superficie y la que ofrecería un emisor perfecto denominado cuerpo negro. Esto es lo que habíamos hablado de la relación entre el concepto teórico del cuerpo negro y lo que emite realmente el Sol. Luego tenemos reflectividad, absortividad y transmisividad, que son las relaciones entre el flujo incidente y reflejado para el primer caso, el incidente y el absorbido, el incidente y el transmitido en el tercer caso. Bien, esos conceptos, tanto radiancia como emitancia y radiancia, pueden tener el calificativo de espectral. Entonces, tengamos en cuenta que se trata de la misma magnitud, pero referida simplemente a una, digamos, a una porción del espectro electromagnético, a un intervalo de longitud de onda. Entonces, yo puedo selectar, como les digo, el instrumento para medir y solamente medir una porción del espectro. Por eso dice que se mide sobre una banda. De hecho, lo que vamos a ver más adelante es que los sensores satelitales, los sistemas, estos, bueno, se me fue el nombre. Bueno, son barredores electro-ópticos, miden en bandas. O sea, yo voy a tener diferentes bandas de registro, por ejemplo, en el visible, en el infrarrojo. De manera que toman porciones del espectro electromagnético, intervalos de longitudes de onda. Por eso, ahí hace referencia a lambda 1 y lambda 2. O sea que yo tengo la integración del flujo, digamos, extendido al intervalo con el que esté trabajando o con el que mide el sensor. Entonces, la integral entre ese ángulo y la longitud de onda. Tengamos en cuenta ahora que la interacción macroscópica corresponde a, como decíamos, la relación entre el flujo incidente y el reflejado, el absorbido o el transmitido. Obviamente, esto es una ecuación y por tanto debe verificarse que las relaciones, estas relaciones entre reflexión, incidencia, absorción, incidencia, transmisión, incidencia, debe ser igual a 1. Siendo cada una de estas relaciones los términos que reciben
respectivamente nombres como reflectancia, que ustedes lo habrán visto en clima como albedo, absorbancia y transmitancia. Y algunos autores van a destacar de estos parámetros, digamos, su característica relativa, esto es en porcentaje. Y se van a denominar reflectividad, absortividad y transmisividad. Entonces tengan en cuenta que los mismos parámetros se pueden relacionar de forma, digamos, de manera relativa, esto es en porcentaje, cuánto refleja, cuánto absorbe, cuánto transmite una determinada superficie. Y finalmente, debemos tener en cuenta que no toda la energía que llega desde una fuente como el Sol va a dirigirse, o sea, va a ser reflejada por la superficie o por los objetos hacia el sensor. O sea, de toda la energía que llega, una parte solo va a recibirla el sensor. Y eso va a depender de una serie de características, tanto de la composición de la misma superficie como de la rugosidad. Entonces, ahí podemos ver que yo había dado hace un rato el ejemplo de la reflexión especular, de la pseudoespecular, difusa o perfectamente difusa. Entonces, en el caso del especular, el ejemplo que yo di hace un rato, el radar es el que emite y recibe la misma energía, o sea, que emite y luego la energía esa interactúa con la materia y vuelve una parte de esa energía hacia el sensor. Pero en ese caso entonces el sensor se encuentra en la posición de emisión de energía, por lo tanto cuando se refleja especularmente no vuelve ninguna cantidad, o sea, ninguna magnitud de energía hacia el sensor. Por eso es que se lo ve negro en la imagen, no hay ningún tipo de reflexión. Mientras que para el caso de los otros sensores, la fuente de energía, por ejemplo el Sol, se encuentra ubicada por encima donde está la dirección de emisión y el sensor está en otro sitio. O sea que por más que ocurra, difícilmente yo tenga de una reflexión especular alguna cantidad de energía, salvo, por ejemplo, cuando ocurre normalmente en esta época del año y cuando el Sol se encuentra en el cenit, lo que se llama en fotografía aérea el hot spot, que es, hablando en criollo, punto caliente. Quiere decir que digamos, la energía incidente y la reflejada tienen el mismo ángulo respecto a la normal como estamos viendo en el especular. Entonces, ocurre un punto blanco en la fotografía. Eso es porque, dada la época del año, el Sol se encuentra en una posición que refleja fuertemente cerca del mediodía y, digamos, tiene el mismo ángulo de ingreso que de salida o de reflexión. Y ocurren estas cosas. Y el inconveniente es que no tengo imagen en ese sector. O sea, no puedo ver nada porque hay un punto blanco. O un halo blanco, digamos, cerca de un punto. Bueno, después tenemos la pseudoespecular, la difusa y la perfectamente difusa. Todo va a depender de las condiciones, como les digo, primero, del ángulo de incidencia y obviamente la condición, primero, de la superficie, o sea, del ángulo de inclinación que tenga esta superficie y la rugosidad que presente. Entonces no es lo mismo un suelo liso que un suelo que ha sido arado, o que tiene materia orgánica, o que está cubierto por vegetación, o sea, va a depender de todas esas condiciones. Entonces, los tipos de reflexión obviamente están en función de la condición y de la superficie, del ángulo, de la relación entre el ángulo de incidencia y el de reflexión. De paso, me estaba olvidando, quería hacer mención a una cuestión que me parece muy importante. Por ahí se confunden dos conceptos. Uno, el de superficie y de área. Muchas veces el uso corriente nos lleva a confundir los conceptos o a usarlos como sinónimos.
el área es la medida de la extensión de una determinada superficie. Porque muchas veces se dice, tiene una superficie de tantos metros cuadrados, de tantas hectáreas. Esto es probablemente un error involuntario porque la superficie hace referencia a cómo es justamente la parte superficial de algo. Y esa superficie tiene un área de tantos metros cuadrados. Quiero que entiendan la diferencia entre superficie y área. ¿Sí? El área es la medida justamente espacial, de lado por lado, podemos decir en un cuadrado, una extensión. ¿Sí? Y la superficie es la condición que tiene la parte superficial de algo. Pero no confundir superficie con área. Entonces yo puedo decir, la superficie de la provincia de Salta cubre un área de tantos kilómetros cuadrados. ¿Sí? O la superficie de la Luna es de tal tipo y tiene, o esta porción tiene un área de tanto. Entonces, por favor, tener en cuenta, porque muchas veces esto lleva a confusión.